Octavo capítulo. El amor en las guerras civiles. La Revolución de Mayo fue realizada por personas cuyos objetivos se unían en algunos puntos y divergían en otros. Por eso, en cierto momento, los criollos empezaron a pelearse entre ellos, a sublevarse, a romper tratados, invadir provincias y matarse con más saña aún que cuando peleaban contra los realistas. Nadie negaba la necesidad de independizarse de España, pero estaban en discusión las formas de gobierno y de administración de las que todavía eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde comienzos de la Revolución de Mayo, y antes aún, dos tendencias dividían a la sociedad rioplatense. Una más conservadora destacaba los valores tradicionales hispánicos, la religión, la importancia de la tierra y sus hombres en la formación de una nación. La otra, más liberal, se caracterizaba por poner énfasis en las luces de la razón, en lo intelectual, europeo y ciudadano para lograr el orden y el progreso. La necesidad de concordar ambas tendencias en una forma de gobierno había profundizado las divisiones hasta el punto de provocar disturbios y quiebres en el poder, que llevaron a la anarquía y las guerras civiles. Tanto en el litoral como en el noroeste, en Cuyo como en las provincias centrales, la falta de un poder central y de una constitución que clarificara las ideas favoreció la aparición de los caudillos, jefes naturales que adherían a determinados principios y eran seguidos más por su carisma personal que por lo que pensaban. Como se vivía en forma urgente, estos guerreros protagonizaban intensas historias de amor con mujeres que, en la mayoría de los casos, demostraban ser tanto o más bravas que ellas. Pancho Ramírez y la Delfina. José Gervasio de Artigas y su lugarteniente Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, eran personalidades fuertes y carismáticas, con un gran ascendiente entre las clases rurales y populares. Sus planes diferían en algunos puntos del proyecto de Buenos Aires. No se resignaban a que los porteños fueran sucesores del poder de la metrópoli ni que manejaran asuntos tan importantes como la forma de gobierno que irían a adoptar las Provincias Unidas. Tampoco querían que el gobierno central se instalara en la antigua capital del virreinato. Por estas razones, algunos porteños muy localistas y partidarios de un gobierno central fuerte, los futuros unitarios, llegaron a temerles más que a los propios portugueses que limitaban sus pretensiones en la banda oriental. Francisco Ramírez nació y vivió en Arroyo de la China, antiguo nombre de Concepción del Uruguay. Era hijo de Juan Gregorio Ramírez, marino fluvial de origen paraguayo, descendiente del conquistador Ramírez de Velasco, fundador de La Rioja, y de Tadea Florentina Jordán, famosa por su carácter fuerte y la perfección de sus facciones, que heredaría su hijo junto con la alta estatura y los ojos azules de su padre. Heredó también sus campos en Entre Ríos y se dedicó a trabajarlos hasta que la Revolución cambió su vida. Como otros jóvenes criollos, había alentado una rebeldía contra los privilegios otorgados a los españoles o chapetones. A esto se sumaba una molestia por el monopolio del puerto de Buenos Aires, cuyas rentas de aduana aseguraban la prosperidad de la ciudad. Los pueblos hispanoamericanos estaban acostumbrados a un poder central fuerte. Por habitar la capital del virreinato del Río de la Plata, los porteños se sintieron herederos de ese poder y en ningún momento pensaron promover una descentralización como la que proponían Artigas y otros caudillos. Al llegar la noticia de la Revolución de Mayo, Francisco Ramírez, que a la sazón tenía 24 años y casi había nacido sobre el caballo, se ofreció a ser de mensajero entre Artigas y Rondó, sublevados contra el gobernador realista de Montevideo, y de Díaz Vélez, delegado por Belgrano en Paraná cuando iba camino al Paraguay a llevar las nuevas de Mayo.
Se convirtió así en el chasqui de la patria. A toda velocidad y sin dar resuello a su cabalgadura, cruzaba las verdes y onduladas llanuras entrerrianas, tratando de ser útil a la causa. Había quedado muy bien impresionado por el porte recio, pero a la vez tan criollo y cordial, de Artigas, y pronto, entusiasmado con sus ideas, se convertiría en su lugarteniente. Después del desastre de Huaqui en el Alto Perú, el gobierno porteño temió no poder combatir los dos frentes y pactó con los realistas un artificio, levantando el sitio de Montevideo. Al mismo tiempo, las tropas portuguesas avanzaban sobre la banda oriental. La población de la campaña se fue entonces replegando sobre el campamento de Artigas en el Ayuí, en un verdadero éxodo de familias enteras que no querían admitir la autoridad española ni la portuguesa. Desde allí escribía Artigas: «El pueblo de Buenos Aires es y será siempre nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual». La Asamblea del año 13, intentando superar el conflicto, pidió a Artigas, jefe de los orientales, que enviara a sus diputados al Congreso reunido en Buenos Aires. Pero la Asamblea, mayoritariamente porteña, consideró inaceptables algunas peticiones de orden político y económico. Los diputados fueron rechazados con pretextos burocráticos y Artigas se desentendió del gobierno porteño. Su influencia se fue extendiendo por el litoral a medida que su proyecto, alternativo al de Buenos Aires, era conocido por los cabildos y personas influyentes del interior. Desde 1818, Ramírez gobernaba Entre Ríos como delegado de Artigas. Él también tenía su propio proyecto. Considerando el antiguo virreinato como una fraternidad de pueblos, pretendía volver a incorporar al Paraguay y formar una alianza liderada por Artigas o por él mismo. Por los años de la invasión portuguesa, iniciada en 1816, los montoneros orientales y entrerrianos se dedicaban a asolar en rápidas razias las haciendas riograndenses, al sur del Brasil, para robar ganado y bastimentos. Con frecuencia tomaban prisioneros para sumarlos a sus montoneras. Fue uno de estos asaltos cuando encontraron a la Delfina, joven de unos 20 años, de quien nunca se supo ni el apellido ni el origen, aunque se rumoreaba era hija natural de un virrey portugués. Los montoneros quedaron deslumbrados por su fuerte personalidad y su extraña belleza, y decidieron llevarla ante su comandante. Cuentan que esa primera noche de prisión hechizó a esos hombres rudos con la magia de su voz, cantando canciones de su tierra en el dulce idioma portugués. La tarde en que llegaron los prisioneros, el gobernador de Entre Ríos tomaba mate sentado bajo un sauce. Delfina apareció ante él como un relámpago de belleza. Su mata de pelo color bronce nimbaba una cara fresca y rosada, donde los ojos dorados, a la vez altaneros, pícaros y desdeñosos, daban 1000 mensajes distintos, mientras la boca perfecta se entreabría en una sonrisa. Su porte era el de una reina, una princesa, que es lo que su nombre significa. Ramírez había sido amado por muchas mujeres, admiraba la belleza y la inteligencia de algunas, y amaba también el delicado candor de Norberta Calvento, su novia o casi novia, según arreglos familiares a los que él no hacía mucho caso. Pero con la Delfina fue distinto. Un súbito deslumbramiento, una revelación instantánea de que esta vez sería para siempre. Le preguntó cómo la habían tratado y mandó que la acompañaran a casa de su madre. Esa noche hablaron en el jardín perfumado de azares y él se dejó atrapar por la magia de su conversación y de su risa. Con cierto remordimiento recordaría quizás a Norberta, que sin ninguna promesa de su parte lo esperaba fielmente desde que eran adolescentes.
Norberta era como un arroyo cristalino para calmar la sed del caminante, pero Delfina, ella era como un torrente que hipnotizaba con sus aguas revueltas que golpeaban contra las rocas y al mismo tiempo quedaban suspendidas en un arco iris brillante de gotas diminutas. Y el torrente no podía dejar de mirarse. Arrastraba la voluntad del hombre más hombre de su tiempo. Lo dejaba inerme. No había otra manera de describir la sensación que Delfina producía. A su vez, la prisionera parecía haber encontrado algo que buscaba desde hacía mucho tiempo. No era solo la postura varonil, la inteligencia brillando en sus ojos azules, el encanto de su sonrisa irrumpiendo como un rayo de sol en sus facciones talladas en piedra. Era algo más, una sensación a la vez física y espiritual que la colmaba con solo imaginar que ese hombre podría ser suyo. Lo inevitable sucedió. Al poco tiempo, Delfina y Ramírez eran amantes. Pero Delfina no era de aquellas que esperaban en la penumbra del hogar. Compenetrada con la naturaleza salvaje que la había rodeado desde niña en su facenda de Río Grande, galopaba con ansias por la llanura, incansable y siempre fresca. El viento en la cara, el olor a campo y a sudor de caballo, el ruido de los cascos en el loco galopar. Ese era su elemento. Pronto aprendió a pelear. Era la única manera de evitar la angustia de la separación. Allí donde él iba estaba ella, ceñida en su chaquetilla roja con galones dorados que brillaban al sol, botas negras en sus largas piernas y sobre la cabeza un chambergo adornado con una pluma de ñandú, la misma que Ramírez empleó luego en su divisa. ¿Cómo podrían competir contra esta diosa los atractivos de Norberta? Sus dulces ojos negros, su piano y su reposera eran buenos para algunos momentos, pero la vida corría por otros cauces y Pancho Ramírez amaba la vida. Las tropas identificadas con su jefe admiraban la belleza y el porte de la prenda de su general. La aclamaban con gritos cuando, a la par del Supremo, recorría el campamento. Desde entonces lo acompañaría siempre en la guerra y en la paz. El armisticio que se había firmado en Buenos Aires con Entre Ríos y Santa Fe duró poco. Rondó mandó llamar al ejército del norte para reprimir a estas dos provincias, pero los oficiales se rebelaron en la posta de Arequito al grito de Federación, declarando que las tropas no pelearían contra sus hermanos del litoral. Con las fuerzas que le quedaban, Rondó salió con algunas tropas a combatir a López y a Ramírez reunidos en la cañada de Cepeda. El 1 de febrero de 1820, los montoneros, desarrapados como mendigos pero cabalgando como centauros, lograron la victoria en 8 minutos, según el parte de batalla. Después del combate, Ramírez hizo circular entre los paisanos de Buenos Aires una proclama afirmando que el directorio nos vendía a la corona portuguesa. Lamentaba las pérdidas humanas. Dolorosamente veo regado este campo de batalla con la sangre de compatriotas conducidos al sacrificio por caudillos tan ambiciosos como criminales. En el parte de batalla constaba que nuestra pérdida no excede de 40 hombres entre muertos y heridos. La de enemigo pasa de 300, incluso 14 oficiales, y ha dejado en nuestro poder 30 prisioneros, entre ellos 3 oficiales y 9 carretas de equipajes, víveres y monturas. No era una guerra popular, y desde las pulperías y los arrabales se levantó un clamor de triunfo. Muy otro era el ánimo de los ricos vecinos, aterrados de las turbas andrajosas que vendrían a saquear la ciudad. Nada de eso sucedió. Los caudillos vencedores se sentaron con los vencidos a la mesa de las negociaciones y firmaron el Tratado del Pilar, en el cual se proclama el fin de la guerra, la unidad nacional,
y la adopción del sistema federal. Ramírez aprovechó la estadía de sus hombres en Buenos Aires para hacerles confeccionar uniformes. Para desilusión de las jóvenes porteñas, casi no participó en reuniones sociales. Prefería estar en compañía de su amante portuguesa, a quien no podía presentar en los salones. Después de la vorágine de la guerra, Ramírez y Delfina gozaban con nueva vitalidad las posibilidades de la paz. Mientras tanto, Artigas, derrotado en Tacuarembó por los portugueses, había recibido muy mal la noticia del Tratado de Pilar. Es evidente que había de por medio ambiciones personales. Ramírez comenzó a chocar con Artigas porque éste quería el gobierno del país para el engrandecimiento de la provincia oriental, y aquel lo quería a su vez para reconstruir una gran Argentina con todos los territorios del virreinato para llegar a una confederación sudamericana. De vuelta en su tierra, Ramírez fue designado por aclamación jefe supremo de la República de Entre Ríos, a la que pronto se incorporarían los territorios de Corrientes y Misiones. En ese momento lo tenía todo, pero ambicionaba lograr la incorporación del Paraguay y de la Banda Oriental, para después imponerse a la ciudad porteña. Quizás lo hubiera logrado si el caudillo de Santa Fe no se hubiera aliado con Buenos Aires en el Pacto de Venegas. El Supremo entrerriano llamó a sus hombres a reunirse en su campamento de la Bajada del Paraná. Los paisanos de Montiel corrieron a dar la orden de alistarse. El encuentro tuvo un aire festivo. Hubo bailes y guitarras para la despedida. Muchas mujeres, siguiendo el ejemplo de la Delfina, se unieron a las tropas para pelear junto a sus hombres. Ramírez mandó a su vanguardia cruzar el Paraná y ordenó al coronel Mansilla, con su escuadra de río, que desembarcara y ocupara la ciudad de Santa Fe, mientras él invadía la provincia por el sur. Pero los planes fallaron por la derrota de la escuadra y la negativa del coronel Mansilla a tomar Santa Fe. Desde ese momento, la estrella del Supremo pareció apagarse. Galopando hacia Córdoba con 400 de sus hombres, fue derrotado por Bustos en Cruz Alta, y solo unos pocos pudieron escapar reventando sus caballos. De golpe, todo había cambiado. Con amargura pensaba Ramírez que en esas luchas fratricidas se estaba desperdiciando el gran ejército que podría haber logrado, con las fuerzas unidas, su sueño de una patria grande. A su lado, Delfina lo alentaba a no dejarse vencer, pero también ella estaba desanimada. Qué distinto este árido desierto de polvo y piedra de las verdes llanuras natales, y qué distinta era la sensación de la victoria a esta continua fuga. Bustos había mandado en su persecución una división de caballería santafesina al mando del coronel Bedoya. Durante días, los amantes y las tropas las fueron esquivando, hasta que el 10 de julio de ese fatídico 1821 los alcanzaron y derrotaron en Río Seco. Había que pensar en sobrevivir, tomar distancia de los perseguidores. El caballo de la Delfina tropezó, no acostumbrado a esos pedregales. Los soldados de López, saltando de sus cabalgaduras, se le fueron encima. Manotearon su chaquetilla dorada mientras ella gritaba y pataleaba en medio de su furia y su impotencia. Al oírlo, Pancho Ramírez frenó su caballo y voló en su ayuda seguido de algunos fieles. «¡Saquen a la Delfina!», les gritó, mientras sable en mano arremetía contra la partida. El teniente Galanza se acercó al caballo y ella, de un salto, subió a grupas, confiada en la habilidad de su amante para dispersar a los enemigos. Mientras se alejaban, le estremeció un ruido seco de un pistoletazo. Al darse vuelta, alcanzó a ver a Ramírez aferrado al cuello del caballo y luego cayendo con su cabeza envuelta en el poncho colorado. Le habían dado en medio del pecho.
algarabía infernal de los montoneros. Todos competían para degollarlo y llevar el trofeo de su cabeza a López, aliado de ayer y enemigo de hoy. Y, como acostumbraba en tiempos de barbarie, esa noble cabeza sería expuesta al escarnio público, dentro de una jaula bajo las arcadas del Cabildo de Santa Fe. Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, a los 35 años había jugado su vida para salvar a la mujer amada. Con Galarza y Anacleto Medina, los fieles de Ramírez, volvió la Delfina a Concepción del Uruguay para no salir nunca más. Cerca de allí, pero distanciada por barreras infranqueables, otra mujer también lloraría al Supremo durante el resto de su larga vida, pidiendo usar como mortaja el vestido blanco que en algún momento de ilusión pensó vestir. En el viejo camposanto de la parroquia de Arroyo de la China hay un pequeño monumento de piedra con una cruz, donde una lápida recuerda: en este lugar que fue camposanto reposan los restos de doña Delfina, la legendaria coronela del Ejército Federal del Supremo Entrerriano. Falleció el 28 de junio de 1838. Quedan relatos que pasan de boca en boca, tradición que se nutre en la historia y que vive en las cuerdas de las guitarras, cuando alguien entona las estrofas que los evocan. Pancho Ramírez, ay la Delfina, viene la muerte con la partida Pancho Ramírez por su Delfina, por sus amores pierde la vida. Ángel Vicente Peñalosa y Victoria Romero. Aunque el final de esta historia sucedió más de 40 años después de la anterior, sus protagonistas eran contemporáneos, solo que Peñalosa y Victoria Romero vivieron más que Ramírez y la Delfina. No fue el momento histórico lo único que tuvieron en común. El Chacho, diminutivo de muchacho como lo llamaba su viejo tío sacerdote, había nacido en Guaja, de una vieja familia afincada en los llanos de La Rioja, como Quiroga. Fueron sus padres don Esteban Peñalosa, nieto de aragoneses, y doña Úrsula Rivera, ambos riojanos. Eran muy rubio y de ojos azules, tipo infrecuente en los llanos, y desde mozo se caracterizó por su hombría de bien y su generosidad. Estas cualidades, unidas al hecho de ser valiente y muy diestro jinete, eran condiciones propias de un caudillo. El hecho de pertenecer a una familia humilde y de ser analfabeto era lo que más lo diferenciaba de Pancho Ramírez. Tampoco tenía, como éste, un plan definido, pero sabía muy bien lo que quería para su tierra y su gente. Empezó a pelear junto con Quiroga en la batalla del Tala, en 1826. Tenía entonces 28 años y recibió una grave herida de lanza que le valió ser nombrado capitán. En otra batalla llegó a enlazar un cañón del bando contrario y arrastrarlo al propio, junto con una caja de municiones, atado a la cincha de su caballo. Por esta hazaña, Quiroga lo nombró teniente coronel. El Chacho era uno de sus hombres más fieles y uno de los que más lloró su muerte, llegando a sospechar que hubiera sido el propio Rosas quien la ordenara. En el año 40, cuando Lavalle se pronunció contra Rosas, ambos federales lo siguieron uniéndose por un tiempo a los unitarios. El Chacho sublevó los llanos y comenzó con sus hombres una terrible guerra de guerrillas contra el fraile Aldao, aliado de Rosas, que había ocupado La Rioja. Comenzaba así una larga y sangrienta lucha contra la tiranía de Buenos Aires sobre las provincias, encarnada en ese momento en Rosas. Después de Caseros, volvería a sus orígenes federales y defendería a los suyos contra el modo de vivir y pensar de los porteños liberales.
Ese año, el Chacho, ya cuarentón, decidió casarse y eligió como compañera a una mujer fuerte que lo acompañaría durante toda su vida, cabalgando a su lado. Victoria Romero, joven de unos 20 años, llamada por sus enemigos la Gauchota, se adaptó a las circunstancias que le tocaron vivir y pidió a su marido que le hiciera una lanza un poco más pequeña que las habituales, en proporción a sus fuerzas. Doña Victo, como le decían, tampoco era mujer de quedarse en su casa mientras su hombre corría peligros. Muerto Lavalle, el Chacho quedó a la cabeza de la resistencia y sin más elementos que su prestigio, sin más tácticas que las que le aconsejaba su genio, luchó diariamente durante 3 meses consecutivos contra numerosas fuerzas que se le oponían de los ejércitos del general Oribe, el padre Aldao y el general Benavides. Generalmente, estos encuentros terminaban en derrota por la disparidad de fuerzas y armamentos. Después del revés de Rodeo del Medio, donde pelearon junto a La Madrid, el Chacho y Victoria decidieron emigrar a Chile cruzando la cordillera, pero no se acostumbraban al exilio. De entonces es famosa anécdota en la que, al ser interrogado sobre cómo le iba, contestó: «¿Cómo quiere que me vaya, pues, en Chile y a pie?». 6 meses después, con su mujer y unos pocos hombres, inició la vuelta a la patria. A su paso, los paisanos se le arrimaban engrosando sus fuerzas. Su poder de convocatoria era notable. En Catamarca le bastó gritar «¡Viva la patria!» para que la mayor parte del ejército del gobernador se pasara a su bando. Con ellos se dirigió hacia Tucumán y comenzó a preparar sus huestes para enfrentar a Benavides, gobernador de San Juan, que comandaba fuerzas de 4 provincias. El encuentro fue el 18 de julio de 1842, en Manantiales, una verde llanura tucumana donde las tacuaras, entrevesadas en reñidísimos combates, se tiñeron una vez más con la sangre de hermanos. Entonces sucedió algo que podría ser la contrafigura de Pancho Ramírez y la Delfina. Lanza en mano, doña Victo se precipitó sobre un grupo que había rodeado a Peñalosa con intención de acabar con su vida. Llegó justo a tiempo para recibir ella el sablazo destinado a su marido, que la hizo caer del caballo. Felizmente, el capitán Ramón Ibáñez, que la había seguido en su valerosa corrida, atravesó con su lanza al agresor y pudo sacar del entrevero a la semidesvanecida joven, cegada por la sangre. De entonces es la copla que dice: «Doña Victoria Romero, si usted quiere que le cuente, se vino de Tucumán con un hachazo en la frente». Esa gloriosa cicatriz les recordaría toda la vida su heroico acto de amor. Derrotado y nuevamente en Chile, Peñalosa, tratando con los unitarios exiliados, se dio cuenta de que poco tenían que ver las ideas de ellos con las suyas y resolvió sincerarse con Benavides. Se presentó de incógnito en San Juan y se puso a sus órdenes. Cuando Rosas reclamó al Chacho como prisionero, Benavides se hizo el sordo. Al tiempo, los esposos pasaron de San Juan a los Llanos. Recién entonces tuvieron un respiro. Instalados en su hogar de Guaja, pudieron ver crecer a su hijita Ana María y a su hijo adoptivo Indalecio. El Chacho era un hombre pobre en bienes, pero rico en amigos. Su situación mejoró después de Caseros, cuando Urquiza lo ascendió a coronel mayor de caballería. Desde entonces comenzó entre ambos una amistosa correspondencia. Yo soy un gaucho que nada de otra cosa entiendo que de las cosas del campo. Las gentes de mi clase no sé por qué me quieren ni por qué me siguen. Es porque quiero ser su amigo por la gran batalla que ganó en Caseros y la constitución que nos ha dejado. Esta sencillez agradó a Urquiza
y con el tiempo llegaron a intimar tanto que, a su pedido, el Chacho mandó a Indalecio a estudiar al Colegio de la Concepción del Uruguay. No terminó sus estudios porque doña Victo, que lo extrañaba mucho, lo hizo volver a fines de la década del 50. Hasta la batalla de Pavón, la provincia de La Rioja vivió en relativa prosperidad. En la década de 1853 y 1863, La Rioja y Catamarca cumplían un importante papel dentro de la economía nacional y su comercio con Chile y Bolivia era atractivo y permanente. Por esos años, el Chacho era respetado por todos. Así lo describe un contemporáneo. Llevaba montura chapeada de plata, con pretal, freno de grandes copas y riendas del mismo metal. Su traje era pantalón doblado para lucir los calzoncillos bordados, el chaleco de terciopelo negro, sin saco, desabrochado, la cabeza atada con un pañuelo de flores punzó y encima un sombrero blando de felpa de color marrón, con el ala hacia adelante levantada y la de atrás quebrada para abajo. Su pelo y barba rubios por entonces estaban blancos, pero sus ojos azules seguían tan vivos y penetrantes como siempre. Todo esto iba a cambiar con el discutido triunfo de Mitre en Pavón, el retiro de Urquiza y el nombramiento de Sarmiento como gobernador de San Juan. De alguna manera fueron ellos los responsables de lo que iba a pasar. Mitre quería la unión nacional, pero a través de la primacía de Buenos Aires, y estaba dispuesto a lograrlo a toda costa. Urquiza, que había sido jefe del caudillismo federal y era el símbolo del enfrentamiento por la supremacía de Buenos Aires entre las provincias y el puerto, renunció a sus pretensiones por sugerencia de la logia masónica y por propio convencimiento. Sarmiento, dando otra vuelta de tuerca al amor por la civilización y el progreso, creó la antinomia civilización o barbarie. En Buenos Aires, ciudad europea, predominaba la civilización. En las provincias pobres y atrasadas, la barbarie. Era necesario llevar la civilización a todo el país, aunque para esto debiera regarse la tierra con sangre de gauchos, según escribió poco felizmente en una ocasión. Entre estos personajes, el Chacho Peñalosa era el caudillo natural de unas comarcas que habían conocido mejores momentos, empobrecidas por las guerras y toda su secuela de calamidades. Su mirada se dirigía hacia el interior del país, hacia la tierra y sus hombres. Quería vivir en paz, pero con dignidad y libertad. Mientras todo el país iba cayendo ante las tropas de los vencedores de Pavón, el Chacho tomó nuevamente las armas y, como en otra ocasión, la gente se le fue sumando y formando espontáneamente un ejército para enfrentar las fuerzas que representaban el odiado poder de Buenos Aires. Derrotado decenas de veces, Peñalosa nunca será vencido. El encono de esta lucha será tremendo. Los civilizadores fusilarán prisioneros de guerra, pegarán fuego a las casas de los jefes montoneros y en su desesperación por triunfar de un enemigo inasible, caerán en los más desesperados excesos. Las montoneras del Chacho tenían agotadas a las fuerzas nacionales destacadas en La Rioja. Alarmados, Mitre y Paunero, jefe de las fuerzas, pensaron cuerdamente arreglar con el Chacho un armisticio. El tratado que se firmó en la estancia de la Banderita en mayo de 1862 sirvió más que nada para que los oficiales de las fuerzas nacionales conocieran la hidalguía de Peñalosa, sus buenas intenciones y el estado miserable en que había quedado la gente de su pueblo. Pero se trataba de una paz precaria, porque los problemas de fondo no habían sido ni serían solucionados. Cualquier roce, cualquier chispa podía provocar el incendio. Lo que más molestaba a los liberales
heredero de los unitarios rivadivianos, era la cláusula del tratado por la cual el mismo Chacho debía encargarse de recoger las armas y disolver las partidas, particularmente el gobernador de San Juan, que rehúsa de todo punto la aprobación de los tratados celebrados por vuestra excelencia, y se parapeta con un pie del ejército que al presente está levantado, escribía Peñalosa a Paunero, solo 2 meses después. En la misma carta, desde su hogar en Guaja, trata de explicarle la verdadera situación de miseria y orfandad a que han quedado reducidos mis paisanos, por haberles consumido todos los ejércitos nacionales o por haber perecido en la guerra aquellas personas que pudieran proporcionarles subsistencias. Todos los días estoy recibiendo en mi casa a estos infelices y por más que desee remediar sus más vitales necesidades, no puedo hacerlo después de haber sufrido yo mismo con mis tropas impagas y desnudas, sin hallar recursos. En abril de 1863, a menos de un año del tratado, el general Peñalosa escribía una carta a Mitre explicándole los agravios que había sufrido y al mismo tiempo mandaba un manifiesto a sus paisanos para informarles de su última rebeldía de Quijote Criollo. Después de una derrota infligida por el coronel Sandes, famoso por su crueldad, el general Peñalosa, con sus tropas mal vestidas y peor armadas, se escurrió de los vencedores y llegó a la ciudad de Córdoba, ocupándola en forma pacífica y ordenada, sin cometer ningún acto de pillaje. Desde allí volvió a escribir a Urquiza a su palacio de San José, pidiéndole que tomara rápidamente una decisión y contándole los excesos cometidos por el bando contrario. Entre las miserias de la guerra, las tropas rescataban de vez en cuando momentos gratos de música y poesía. Se cantaba con guitarra y no faltaban poetas que improvisaran coplas como estas. Vengo de lejos, mi vida, ya se marcha el general, y con él nos vamos todos los bravos de Malazán. Y mañana, si es que muero, planta en mi tumba un rosal, espinas contra el olvido, flores de mi soledad. Coplas premonitorias de lo que vendría. No era posible seguir manteniendo una guerra de lanzas contra fusiles Remington. La última derrota dispersó totalmente a los hombres del Chacho. Siempre acompañado por doña Victo, que para entonces tendría unos 40 años, y por su hijo Indalecio, un adolescente, Peñalosa, de 65, se refugió en el caserío de Olta, donde vivía su viejo amigo Pablo Oros. Allí pensaba esperar la respuesta de Urquiza a su última carta y la propuesta de paz hecha a Paunero, o emigrar otra vez a Chile con su familia, retirándome con mi ejército fuera de nuestro querido suelo argentino, pues estos me dicen diariamente que si vuestra excelencia se negase, con gusto irían conmigo a mendigar en el extranjero antes que poner la garganta en la cuchilla del enemigo. Pero había muchos que deseaban su muerte. No le perdonaban el miedo que les había hecho sentir. El coronel Irrazábal, digno sucesor del cruel Sandes, no fue más que un intérprete del sentir de sus superiores. El 12 de noviembre de 1863 amaneció lluvioso en los llanos. El comandante Ricardo Vera se fue acercando al rancho con su partida. Así contó lo sucedido. Llegar a gran galope, rodear la casa en la que estaba acampando el general Peñalosa y la fuerza que lo acompañaba, fue obra de un instante, quedando todos detenidos por un cerco de soldados en la casa aquella. Yo mismo, que llegué de los primeros, fui quien personalmente intimé rendición al general Peñalosa, que a la sazón se encontraba sentado en un catre con mate en la mano. El general no ofreció resistencia alguna, entregándose presos en el acto, con excepción
de los pocos que pudieron huir por las huertas en dirección al monte. Recuerdo como si hoy mismo hubiera sucedido que a mi intimación al rendirse, el general contestó más o menos en estos términos: «Estoy rendido», y me pasó su puñal, que era la única arma que tenía en ese momento. Una hora después llegaba al galope el mayor Irrazábal, a quien Vera había dado aviso. Desmontó de un salto con la lanza en la mano y se precipitó en el rancho rugiendo: «¿Dónde está el Chacho?». «Yo soy el Chacho y estoy rendido», contestó con dignidad el general. No pudo añadir más. Sin detenerse a pensarlo, Irrazábal lo derribó de un potente lanzazo en el pecho. Los gritos seguidos de llanto de doña Victoria se mezclaron con los aullidos de gozo salvaje con que aquellos bárbaros celebraron la muerte del caudillo que parecía inmortal. Ya cebados de odio, repitieron el macabro ceremonial de cortar la cabeza para clavarla en una pica en la plaza de Olta. No conformes con estos, algunos de sus enemigos o sedicentes amigos de tiempos buenos fueron a reclamar por mercaderías que, decían, les había sustraído Montoneras del Chaco. Se llevaron así sus espuelas, freno y estribos de plata, un pretal con 11 piezas de plata, una onza de oro y un cóndor. Hasta incautaron bienes propios de doña Victoria, que tuvo que presentarse a la justicia para defenderlos. 9 meses después, doña Victoria escribía al general Urquiza una carta contándole sus penas, con la esperanza de que aliviara en algún tanto mis padecimientos en que la desgracia me ha colocado con la dolorosa muerte de mi marido desgraciado, que la intriga, el perjurio y la traición han hecho que desaparezca del modo más afrentoso y sin piedad, dándole una muerte a usanza del turco, de hombres sin civilización, sin religión, despedazar a un hombre como lo hace un león. El pulso tiembla, señor general, haber presenciado y visto con mis propios ojos descuartizar a mi marido, dejando en la orfandad a mi familia y a mí en la última miseria. Me han quitado derechos de estancia, de hacienda, mendaje y todo cuanto hemos poseído. Me tomaron 2 cargas de petacas por mandato del señor coronel Arredondo, donde estaban todos mis papeles, tentamentos, hijuelas, donaciones y cuanto a mí pertenecía. No sabemos cómo ni cuándo murió doña Victoria Romero de Peñalosa. Su hija, Ana María, se casó 2 veces, la primera con Telmo González y la segunda con Facundo Vera, hijo del que había hecho prisionero a su padre y testigo de su muerte. No tuvo hijos. A su vez, Indalecio se casó con Eudoxia Flores Vera y tuvieron hijo al que se llamó por su ilustre abuelo Ángel Vicente Peñalosa. Una vez entrado en la leyenda, el Chacho fue inspirador de varios poetas, músicos y escritores, entre ellos José Hernández, el primero en escribir su vida, y Oligario Andrade, quien así lo recuerda: «Mártir del pueblo, tu cadáver yerto como el ombú que el huracán desgaja, tiene su tumba digna en el desierto, sus grandes armonías por concierto, y el cielo de la patria por mortaja».